Bueno, es la sexta, no sé, es la X vez que intento grabar este tutorial, así que permitidme por favor que me ahorre lo de hola amigos y bienvenidos porque no lo pienso decir, por lo menos para este capítulo, ¿de acuerdo? Os explico, me he comprado un equipo nuevo, esto es un equipo flamante, adaptado a la última onda de la tecnología, lo he montado yo mismo y he estado haciendo diversas pruebas para ofreceros los mejores tutoriales con la mayor calidad posible y he hecho varias pruebas, todas ellas fracasadas y la última que había quedado perfectamente y que acabo de hacer ha sido un tutorial completo, grabado a 1080, más de una hora de grabación y cuando he terminado me he dado cuenta de que Kazam, la aplicación que uso, estaba parada, estaba en pausa, así que voy a volver a hacerlo, armado de paciencia y espero que os guste. Espero por lo menos que lo lleguéis a ver algún día, antes de que yo me arroje por un puente. Bien, mi nombre es Genofonte, ya me conocéis, estáis en esta serie de videotutoriales dedicados a Darktable y hoy vamos a continuar con el análisis del módulo Cuarto Oscuro y del grupo de plugins de color, que es el que toca. Entre las novedades, además de esta que os acabo de mencionar, de que espero que podáis ver esto a 1080 con máxima calidad y así poder percibir más detalles en las fotografías, bueno, ya estáis viendo que en el panel de mesa de luz donde tenemos las fotografías que vamos a utilizar ya no figuran en las lindas señoritas que hemos utilizado en capítulos anteriores. Lo lamento mucho, no podemos admirar sus formas y la belleza de las fotografías y vamos a tener que conformarnos con tres fotos de las mías que he seleccionado. Así que yo lo lamento, la calidad es la que es, aunque por lo menos son archivos RAW, están tomadas con una Nikon D60, con una reflex chiquitita. Pero bueno, creo que son suficientes y además, sobre todo, creo que son más adecuadas para el tema que vamos a tratar hoy, que es el color. Así que vamos a empezar a analizar las fotos y vamos a meternos en cuarto oscuro. He elegido esta fotografía, vamos a hacerla un poquito más grande, eliminando paneles laterales. Ahí está. Es una fotografía de unas flores con mucho colorido y vamos a ver qué cosas podemos hacer cuando bueno, jugar con el color se trata, que es uno de los elementos principales en el retoque fotográfico, o por lo menos en el revelado. Vamos a ver los diversos elementos. Aquí estamos en el grupo color, todos estos plugins son un montón, así que bueno, como he venido haciendo hasta ahora, creo que voy a dividir este capítulo también en varias partes, no sé si 2 o 3, depende del resultado final, si es que algún día llego a ver el resultado final de este capítulo que ya me sé de memoria. Vamos a empezar con sobreexposición. Este es un plugin curioso porque está relacionado con esta herramienta que tenemos aquí abajo y que ya hemos visto en uno de los primeros capítulos, que es la de mostrar sobre y subexposición. Si hago clic sobre él, veis que hay una serie de marcas. En color negro marca la sobreexposición, las zonas que han perdido detalle por exceso de luz, y en blanco, las zonas que han perdido detalle por defecto de luz, por falta de luz, por demasiada oscuridad. Este tipo de herramientas, bueno, están en todos los programas de revelados, son muy importantes para el fotógrafo, para el que esté revelando, porque marcan una guía de hasta dónde tenemos detalle de sombras y de luces, algo que es importantísimo para hacer revelados correctos. La diferencia que tiene Darktable es que precisamente cuenta con esta herramienta que estamos viendo ahora, que en mi opinión no debería estar incluida dentro de este grupo color, porque en realidad no influye para nada en el color, no tiene nada que ver con el color, pero está incluida aquí y bueno, ese es uno de los pequeños errores de colocación de herramientas que ya hemos visto en otros capítulos. ¿Para qué sirve esta herramienta? El uso es muy sencillo, lo que sirve precisamente es para regular el rango de luminosidad y de oscuridad que admite Darktable como criterio para indicar que una foto está sobreexpuesta o subexpuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que si muevo este deslizador de aquí, umbral por abajo, van a aumentar las zonas blancas para indicarme que son zonas sin detalle, ¿vale? Esto no quiere decir que sean realmente zonas sin detalle, pueden serlo o no, es lo que yo le indico al programa que él considere que son zonas sin detalle. Lo mismo para la zona de umbral por arriba, que marca esta de las manchas negras que indican zonas sobreexpuestas. Esto puede ser muy interesante en función de cómo hayáis calibrado vuestro monitor. Y es que lo que sí está muy relacionado con esto de la sobreexposición y la subexposición, etcétera, etcétera, es el calibrado correcto del monitor y por extensión la gestión de color. Y aquí sí que
hablamos de color. Este es uno de los caballos de batalla que tenemos los aficionados a la fotografía digital, y es que después de un proceso de toma de fotografía, de composición, tal, después de todo el proceso de revelado que estamos viendo, por ejemplo, con Darktable o con otros programas, es bastante frustrante ver que todo lo que hemos trabajado y lo que veíamos en la pantalla cuando estábamos editando la fotografía no quede fielmente representado cuando la pasamos a papel o cuando se ve en determinados navegadores web, por ejemplo, si la vamos a colgar de internet. Normalmente estos problemas se deben a una incorrecta gestión del color, que es un proceso que cuenta con varias partes. La primera de ellas es la correcta calibración del monitor, para lo cual existen determinadas herramientas hardware, algunas pequeñas maquinitas, calibradores, que nos ayudan a calibrar correctamente tanto la luminosidad de nuestro monitor como la visión correcta de los colores. Esto es muy importante, es un paso fundamental y requiere, además de esta pequeña maquinita, muchas veces que estemos usando un monitor adecuado. No todos los monitores sirven para editar fotografía, por lo menos con ciertos criterios de calidad. Si no vamos a tener tantos miramientos, vale, en realidad cualquiera. Y como a falta de pan, buenas son tortas, pues a veces, si no podemos permitirnos un calibrador de este tipo, pues con estos reguladores podemos por lo menos indicarle a Darktable ciertas correcciones para que lo que estamos viendo en el monitor, que a veces cuenta con detalle, podamos indicarle que en realidad no va a tener detalle en la fotografía final. ¿Cómo podemos hacer esto? Editando una fotografía y comparándola luego con el resultado en papel. Si el detalle que vemos en el papel es menos que lo que veíamos en el editado, entonces vamos a poder regularlo con estos deslizadores de aquí para indicarle a la fotografía virtualmente cuáles van a ser las zonas sobreexpuestas y las subexpuestas. Teóricamente, bueno, en los siguientes revelados ya tendremos una visión un poco más acercada de realmente qué es lo que estamos viendo en la fotografía, cuál va a ser el resultado final del proceso de revelado. Así que es muy bienvenida esta herramienta, puede salvarnos de algún apurillo con revelados especiales o cuando queramos tener muchísima precisión en el proceso de impresión de la fotografía tras un revelado lo más estricto y lo más correcto posible. No obstante, bueno, recomiendo, si no lo vais a necesitar, que lo dejéis en los valores predeterminados. Yo quizá en esta fotografía, bueno, probablemente sí que tendría que regular un poco por lo menos la subexposición, que creo que no está representándolo fielmente, porque ya veis que son muy escasos los puntos donde marca la falta de detalle. En mi opinión, esta zona central de aquí, donde pongo el cursor, sí que debería regularla un poquito, porque creo que no hay detalle ahí. En esta zona de aquí atrás también puede ser. Bueno, son pequeños detalles que se pueden ir regulando y está bien que existan herramientas de este tipo. Sobreexposición. La siguiente se llama Belvia. Belvia viene del nombre de una conocida película de la época de química, de la época de las fotografías analógicas, como queráis llamarlo. Era el nombre de una película de la marca Fujifilm, que era muy conocida y que tuvo un gran renombre durante muchos años por la especial intensidad que le daba a los colores de las tomas que realizaba. Era una película muy conocida por esta especial característica, y tal fue su fama que ha traspasado el mundo de lo analógico, de lo digital, para llegar a lo digital, y podemos encontrar el nombre de Belvia como título de filtros, de herramientas, de plugins, de diversos programas de revelado y retoque digital. Especialmente yo creo que se ve mucho en estos pequeños programitas que te hacen revelados automáticos en teléfonos móviles y esta clase de chorraditas para fotografías de este tipo. En Darktable encontramos este plugin que se llama Belvia, que obviamente está relacionado con el tratamiento del color, con la saturación, con el grado de potencia que tienen los colores dentro de la fotografía. El objetivo de Belvia es tratar de resaltar los colores menos saturados dentro de la foto, algo que puede ser difícil en una fotografía de este tipo, pero que bueno, se puede percibir, y lo vais a percibir claramente en, por ejemplo, esta zona de aquí, en la zona de verdes, estos verdes que están más apagados, y esta zona trasera de la fotografía con colores que están un poco más difuminados. Si le damos al comando, al deslizador de intensidad, vamos a subir la potencia del efecto. Vemos aquí el antes y el después, y veis cómo se potencian esos azules traseros, los violetas,
Aunque también algunos colores que ya estaban saturados también se potencian. Vemos los verdes, esta hojita de aquí, por ejemplo, esta hoja que voy a poner en el centro. ¿Veis cómo se potencia y se ilumina estos pétalos tan delicados de la parte izquierda? Adquieren un tono más potente. Y trata de respetar los tonos que ya estaban saturados. Muy interesante. Vemos la toma general. Como el efecto es bastante sutil a pesar de que he aplicado un grado de intensidad bastante alto. Puedo jugar con la desviación de medios tonos y lo que voy a conseguir es, bajando el deslizador, aumentar el rango de aplicación del efecto y ya pasaría a trabajar sobre colores ya saturados. Aquí, bueno, no trabaja tan bien, ya vemos que revientan los colores, que están demasiado saturados, son demasiado potentes. A partir de 0,50 hacia abajo ya parece que se pasa un pelín, aunque bueno, habrá fotografías que lo puedan admitir. Entre 0,60 como máximo es el grado de trabajo óptimo de este plugin. Esta herramienta sería adecuada para este tipo de fotografías. En este caso nos encontramos con un bodegón, podemos llamarlo bodegón a esto, o bodegones solo para cosas de comer. Aunque, bueno, hay un montón de comeflores por ahí. Bueno, en fin, ¿veis cómo se me va la olla? Son demasiadas veces grabando esto. Para fotografías de naturaleza o fotografías de arquitectura, de paisajes, de detalles, quizá para macro, para este tipo de fotografías sí que puede servir y ser muy útil esta herramienta, aunque no tanto para fotografía de personas, para retrato, porque precisamente elevar los colores, aumentar los colores menos saturados en retrato equivaldría a resaltar los tonos de piel, cosa que normalmente, sobre todo en pieles muy claras, no queremos porque da resultados poco realistas y bastante extraños. La piel se torna demasiado rojiza. Bueno, para eso tenemos otros plugins y otras herramientas con las que podemos trabajar. Muy interesante este plugin Belvia para trabajar la saturación, que es uno de los temas más recurrentes en el revelado cuando se trata del color.